temas, porque increíblemente hay una relación entre cómo se diseña un barrio y cómo se puede bajar el delito. Adelante, Cristian. Así es, Soledad. Prevención del crimen, prevención de la violencia con un abordaje urbanístico. Alguna vez escuchamos al director de Convivencia del Ministerio del Interior, que ayer nos visitó, Gustavo Leal, diciendo que había zonas de Montevideo que necesitaban un shock de urbanidad, una intervención más fuerte del Estado. Pero en este caso vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con el diseño urbano de cada barrio y con una experiencia que concretamente se llevó a cabo en el barrio Marconi, que va a tener mañana su presentación oficial. Este estudio denominado Mi Barrio Marconi, la mirada urbana en la prevención del delito, el caso Marconi, que fue llevado adelante por una especialista en el tema, que llega desde Chile, que está junto a nosotros para explicarnos cuál ha sido la metodología. Hablamos de Alejandra Casanova Enríquez. Bienvenida, Alejandra, un placer. Muchas gracias por invitarme y compartir este tema tan importante. Arquitecta, tenemos muchas preguntas y sobre todo muchísima curiosidad. Me imagino. Pero, porque claro, uno tiende a pensar el abordaje del delito desde muchas áreas, pero rara vez desde el diseño urbano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánto puede influir el diseño de cada barrio para la prevención del delito? Bueno, influye sin ninguna duda. Ya hay un consenso de que todas las áreas urbanas son una plataforma para el crimen actualmente. Nosotros estamos pensando en una planificación y en un urbanismo que sea inclusivo, que sea integrador. Actualmente las ciudades latinoamericanas están diseñando y están llevando hacia la periferia los barrios como primer punto. Por ejemplo, se están diseñando las poblaciones sociales en las periferias, ¿cierto? Estamos relegando de manera urbana los barrios sin acceso a equipamiento, sin acceso a la institucionalidad, ¿cierto? Con poca conectividad. Entonces ya a nivel de planificación tú ya tienes un área como de exclusión. O sea, hablamos, por ejemplo, que una línea de ómnibus de transporte público que pase poco o que no pase o que sea dificultosa, por ejemplo, para los propios vecinos, ya puede ser un factor de riesgo. Ya puede ser un factor de riesgo. La gente ya se siente excluida, claro. No se siente integrada a los bienes y servicios que te ofrece la ciudad, ¿cierto? Entonces, esa es una medida, por ejemplo, es una medida de gestión urbana que podemos hacer sin inversión. Hablábamos un poco antes, ¿cierto?, que no necesariamente tienes que tener inversión monetaria para poder arreglar un barrio, ¿cierto? Por ejemplo, una medida de gestión es hacer que una línea de ómnibus pueda entrar y pueda recorrer y pueda dar conectividad al barrio, ¿cierto? Movilidad y, por supuesto, los temas de los paraderos de transporte público son un tema que concentra muchos delitos. Claro, ya estamos hablando de un aspecto, apenas uno que impide que esos vecinos puedan, bueno, desarrollar sentido de pertenencia con la ciudad toda. Hablemos de la experiencia dentro del Marconi. ¿Cómo fue el trabajo de campo con la comunidad? ¿Qué fue lo que se estudió? Ahí lo tenemos allí en el trazado del mapa de Montevideo. ¿Cómo fue la experiencia concreta dentro del Marconi? Mira, fue una muy buena experiencia. Primero que nada, Marconi se decidió como un barrio complejo, ¿cierto?, en términos delictuales, pero también estaba complejo en términos de condiciones de habitabilidad, de vulnerabilidad urbana, como le llamamos nosotros. Y además, como estaba dentro del Plan Cuenca-Casaballe, era un buen ejemplo para tomarlo. Era un barrio acotado, ¿cierto? No es un barrio muy grande, por lo tanto nos permitía perfectamente poder abordarlo. Primero con el trabajo territorial, ¿cierto? Una mirada al barrio, con recorridas al barrio, con mucha recorrida, también a otros barrios de Uruguay, a otros barrios de Montevideo, para tener la experiencia concreta de la problemática. Ahí lo que fue clave fue toda la coordinación que hubo entre las instituciones. O sea, una mirada urbana no puede ser solo la mirada urbana sin tener también la mirada social. O sea, las organizaciones sociales, la propia comunidad. Exacto, la propia comunidad, las organizaciones sociales de base, la institucionalidad también apoyando, Ministerio de Desarrollo Social, las policías, cómo integramos también a la Intendencia. Esto es una acción multidisciplinaria. Mañana se va a presentar el estudio, pero a modo de adelanto te pregunto, bueno, ¿qué fue, por ejemplo, una de las cosas que te llamó primero la atención de decir, esto hay que cambiarlo? Muchas cosas, principalmente, pero en términos urbanos, por ejemplo, me llama la atención algunos elementos como de configuración urbana, por ejemplo, la cañada. La cañada pasa por todo el borde de Marconi y la cañada no tiene ningún tipo de tratamiento, pero de nada. Se vierten las aguas servidas, ¿cierto? Tiene una costanera que es invivible.
y bordeando el barrio. O sea, pensando que podríamos tener una gran costanera con iluminación, finalmente la costanera se transforma en un factor de riesgo y en un peligro. De riesgo sanitario. De riesgo sanitario, de riesgo, porque también es un área que está por el borde del barrio, pero si tú vas de noche, el área está sin iluminación, o sea, es de riesgo también para la seguridad personal, ¿te fijas? Porque las cosas pasan donde nadie nos ve, por lo tanto, son lugares que no invitan a visitarlo ni a pasear por ellos. Y en ese caso, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo acusa recibo de esos apuntes. Acusa recibo, esto se toma dentro del diagnóstico, ¿cierto? Se hace un levantamiento importante de todas estas condiciones urbanas que tienen problemáticas en el barrio y luego se plantea una estrategia, o sea, que hay un plan maestro de prevención situacional que se llama, la prevención situacional del delito, que es esta mirada urbana, como nosotros de alguna manera hacemos modificaciones a estos factores para poder activar la urbanidad, pero para una activación social. Esto no es por sí solo recuperar físicamente el asunto. Claro, bueno, y hablamos nuevamente de la conexión con lo que es la prevención del delito. Hablábamos fuera del aire con Alejandra que es cierto, hay indicadores, o hubo en estos años indicadores muy favorables a nivel económico para el continente, para la región, pero también un aumento del crimen. Exacto. Y eso muchas veces no hay una asociación de problemas económicos con el crimen, sino más bien de exclusión. Respecto al Marconi, ¿de qué manera también atacar desde la urbanidad concretamente los índices delictivos? Mira, concretamente también desde Marconi, la estrategia situacional toma elementos que, como te comentaba, no son solo urbanos, sino que también hay unos elementos de activación social que son muy importantes. Y por otro lado también está todas las acciones policiales que hay en el barrio, que también hay que tomarlas. Pero la prevención situacional no se mete directamente con las acciones policiales, pero sí recomienda o puede ver cuáles son acciones que se pueden fortalecer, ¿cierto? O cuáles se pueden integrar. Por ejemplo, en el barrio Marconi pueden haber problemáticas criminales más que delictuales que pueden estar ahí apareciendo latente, por lo tanto, tal vez se necesita una solución más investigativa por parte de la policía. ¿Me entiende? Claro. Aun cuando actualmente está funcionando el PADO, que es un policiamiento más ejecutivo, ¿cierto? Que va al delito en las zonas de concentración. Lo importante que tiene este método y este modelo es que integra capas. Integra la capa urbana con estos factores de riesgo físico, ¿cierto? Integra la capa también de percepción de inseguridad, que es el problema subjetivo. Aquí no solamente son los números, no es el problema objetivo de la delincuencia. Sino cómo se sienten los vecinos. Sino que cómo nos sentimos nosotros todos en la ciudad. Claro. Esa percepción de inseguridad. Vamos a contarles que esto ha sido una experiencia que fue llevada adelante por iniciativa del Ministerio del Interior y que de alguna manera oficia de plan piloto, es decir, seguramente sea aplicable a otros barrios de Montevideo. Mañana es la presentación, ¿verdad? Mañana es la presentación. Quiero pensar que esto puede ser un proyecto pionero más que piloto, ¿cierto? A veces los pilotos se nos quedan ahí en el aire. Si hablamos de que sea un proyecto pionero, estamos pensando en que podemos impulsar, que este proyecto impulse poder instalarlo en otros barrios, pero también que impulse poder instalar la temática en otras instituciones del Estado que hacen ciudad, Ministerio de Vivienda y otras instituciones. Instalar esta mirada para trabajarla. Alejandra, ha sido un placer charlar contigo. Queda, digamos, también muchas interrogantes, pero ojalá que bueno, sea el puntapié inicial para otro montón de charlas respecto a la situación, no solo del Marconi, sino otros barrios. Mañana en el Salón Azul de la Intendencia, a las 18:30 horas, es la presentación de esta experiencia Mi Barrio Marconi, bueno, con esta mirada urbanística para la prevención del delito. Muchísimas gracias, Muchas Alejandra. gracias a ti, que esté muy bien. Un placer, muchísimas gracias.